Bien, mis amados, quisiera por un momento que usted pensara en eso. Cuando yo me paro aquí en una tarima como estas, empiezo y me hago siempre una pregunta, y es: ¿cuántas de las personas que realmente están en una congregación como estas conocen al Dios verdadero? Conocen a Jesucristo. Y cuando hablo de conocer me refiero a algo que es completamente diferente a unos datos, a una información. Por ejemplo, no sé si usted sabía de que hay una iglesia con un nombre bien llamativo y se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿No le parece bonito ese nombre? Iglesia de Jesucristo. Y la mayoría de personas, y si usted de pronto averigua, van bastantes personas a ese lugar, pero ese Jesucristo no es el Jesucristo de la Biblia. No sé si usted tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos afirman que ese Jesucristo es hermano de Lucifer, ¿sí? Y que es un profeta que realmente estuvo ahí y que puede estar también en los cielos, pero que no es Dios. Y parto de esto, mis amados, porque muchas veces creemos que todas las personas que hablan de Jesucristo conocen a Jesucristo, pero no es así realmente. Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Verdaderamente conocemos en lo personal a Jesucristo? ¿Sabemos quién es Jesucristo? Las Escrituras hablan tanto de la deidad como de la humanidad de Cristo. La persona es plenamente divina, su persona, perdón, es plenamente divina y completamente humana. Un principio que la iglesia primitiva defendió una y otra vez, que siempre está marcando ahí verdaderamente. Y solo una descripción de toda la Escritura, digámoslo así, de toda la Biblia, puede proporcionar una verdadera revelación precisa de la existencia del Hijo de Dios. Es decir, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. La disposición cronológica de la existencia de la segunda persona debe empezar por la eternidad pasada. Y el título que he puesto a esta enseñanza es el origen de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de origen, siempre pensamos como en un comienzo. Origen quiere decir dónde comienza. Pero para que no nos confundamos, realmente cuando hablamos de origen es de Jesucristo, y Jesucristo significa que Él es el Mesías Salvador, es decir, aquel que nació de una virgen y que vino y que tomó forma de hombre para morir en una cruz. Pero realmente quiero que a la luz de la Escritura, hoy vamos a comenzar el estudio del Evangelio de Juan. Este es un evangelio hermoso, un evangelio precioso, y lo que podemos contemplar a través de este evangelio es algo maravilloso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribe algún tiempo después de los otros 3 evangelios, los cuales enfatizan más sobre lo humano de nuestro Señor Jesucristo, lo terrenal, sus parábolas, sus milagros, sus obras, pero Juan va más hacia allá. Y es hacia lo celestial. Juan comienza hablando del origen de Jesucristo. Juan nunca se refiere a sí mismo en su evangelio. De hecho, ninguno de los 4 evangelios identifica dentro del evangelio al autor. Pero en el caso de Juan, o la historia, digámoslo así, nos dice quién es el autor de este evangelio. La historia universal, regresando un poco ahí a la era apostólica, y entonces sabemos que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son conocidos como los evangelios. Tenemos 3 evangelios sinópticos es porque son similares, son iguales, pero Juan es diferente. Juan es el 4º evangelio que nos habla de manera diferente. Mientras Juan es mencionado 20 veces en los otros evangelios, nunca es mencionado en su evangelio por otro nombre, digámoslo así. No obstante, él escoge referirse a sí mismo de otra manera. Él se llama a sí mismo, se identifica como el discípulo que Jesús amó.
Esa es la identificación de Juan, el discípulo que Jesús amó. Y entrando un poquito ahí como a modo de información, en la introducción que estoy haciendo, Juan tuvo un padre llamado Zebedeo. Ellos tuvieron más bien un negocio de pesca en Galilea. Su madre se llamaba Salomé. Y de acuerdo con Juan 19:25 se cree, no está confirmado, pero se cree que ella pudo haber sido hermana de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual haría que él fuera pariente de Jesús. Un pequeño grupo allí que se conocía entre sí. Y lo que hace Juan es que él comienza y describe, o la Biblia nos deja ver que él era una persona muy radical, muy severa y hasta en algún momento egoísta. Recordemos que ellos eran llamados con su hermano hijos del trueno, porque una vez pidieron que descendiera fuego del cielo sobre aquellos que no querían recibir a Jesús. Y yo creo que más de uno de nosotros hemos sido de esa manera. Pero, ¿por qué digo que egoísta? Porque usted y yo conocemos que los evangelios nos dicen que un día su madre vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le pidió que en lo posible él y su hermano pudieran sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. Y eso es egoísmo. Sin embargo, vemos que a raíz de los años, podríamos decir, a lo largo de los años, la obra de Dios en el corazón de este hombre fue maravillosa. El Espíritu Santo fue trabajando de continuo en su corazón. Y unos cuantos años que estuvo también ahí al lado del apóstol Pedro, vemos cómo el Señor fue trabajando el corazón de el autor del Evangelio de Juan, que es Juan, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a encontrar conforme lo conocemos en este maravilloso Evangelio. Ver cómo Dios obra, pero a la vez como Juan describe algo precioso y maravilloso. Y en el capítulo 1, versículo 1 al 18, encontramos lo que conocemos como el prólogo. El prólogo a la presentación sobre Juan, sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1, versículo 1 al 18, es una sinopsis o descripción de todo el libro. Si usted quiere entender el Evangelio de Juan, usted se puede leer el versículo 1 al versículo 18. No quiere decir que con eso ya lo comprende todo, no. Pero usted entiende ahí. Ahí está la sinopsis de este Evangelio. En Juan 20:31, Juan ha definido claramente el propósito al escribir su Evangelio. ¿Cuál es el propósito? Juan dice, que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan 20:31. Ahora aquí hay algo interesante. ¿Qué es? En todo el Evangelio de Juan, 80 veces encontramos la palabra amor. Es decir, por eso se conoce como el apóstol del amor, el Evangelio del amor. Pero hay algo más interesante, y es que 100 veces se encuentra la palabra creer. Y por eso vemos el propósito en esta carta, de que es necesario que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, crean o tengan vida eterna más bien. Y lo que vemos acá es que es la revelación que Juan hace conforme o de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan reveló a Jesucristo como el Hijo de Dios, la eterna segunda persona de la Trinidad. Esta segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, es decir, Cristo el Mesías. Por eso cuando nosotros encontramos el nombre Jesucristo, es el término que está unido junto a la palabra Jesús, que significa salvación. ¿Sí? Por eso Jesucristo significa el Mesías Salvador. Y nosotros tenemos que empezar entendiendo precisamente ese origen de nuestro Señor Jesucristo. Esta eterna segunda persona de la Trinidad que se ofreció como sacrificio por los pecados. Ahora, acá hay un principio supremamente importante, pensando en Juan 20:31 y en todo lo que es el Evangelio.
Y es que quienes ponen su fe en Él, en nuestro Señor Jesucristo, tendrán vida en su nombre. Pero quienes lo rechazan serán juzgados y sentenciados al castigo eterno. Y eso es lo que nos muestra precisamente el Evangelio de Juan. La deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable en la fe cristiana. Y cuando estoy hablando de la deidad, por supuesto estoy hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos llegar a darnos cuenta claramente de que varios textos de la evidencia bíblica se unen para probar verdaderamente, de manera concluyente, que el Señor Jesucristo es Dios. Y el Evangelio de Juan expresa la verdad más profunda del universo en los términos más claros. Y aunque realmente pienso que un niño podría entenderlo fácilmente, cualquier niño lo podría entender, las palabras de Juan, inspiradas por el Espíritu Santo, comunican la verdad imposible de comprender incluso para las mentes más brillantes. Es decir, aunque un niño lo puede comprender, aún las mentes más brillantes no pueden llegar a comprenderlo. ¿Por qué? Porque el Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso rompe la mente de los seres humanos. Nos lleva a estar pensando, ¿cómo así que Dios se hace hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que diga que Dios nace de una virgen sin haber una unión entre un hombre y una mujer? La verdad incontrovertible y gloriosa de que en Jesús el Verbo divino fue hecho carne, como nos lo describe el versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el tema del Evangelio de Juan, es decir, la encarnación de Cristo. Eso es lo que vamos a estar nosotros viendo, como lo dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Tú quieres ir allá. La Escritura nos dice que el ángel le dice que tendrá un hijo, capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, realmente entender de que Dios se ha hecho hombre, de que Dios ha tomado forma de hombre y ha venido a morar en la humanidad, con la humanidad. Y eso es algo fundamental, porque nosotros muchas veces podemos estar en un lugar como estos y no tener idea. Ahora que estábamos en los cánticos, realmente mi corazón se deleitaba y saltaba de gozo de ver cómo lo que estamos entonando está en línea con la teología que nosotros estamos tocando, con lo que estamos hablando. Realmente hay una relación donde hay un entendimiento de lo que estamos hablando. Estamos diciéndole al Señor, oh Dios, esa es la verdad completa, que tú eres el Rey de Gloria, el Dios eterno. La realidad de que Jesús es Dios presentada en el prólogo, a la hora de la verdad, se expone a lo largo de todo el libro con la cuidadosa selección de Juan de afirmaciones y milagros que sellan el caso. Lo que podemos ver es algo precioso en este prólogo. Los versículos 1 al 3 enseñan que Jesús es coigual y coeterno con el Padre. Versículos 1 al 3. Los versículos 4 al 5 se relacionan con la salvación que Él trajo, la cual anunció Juan el Bautista. Su heraldo, versículos 6 al 8. Los versículos 9 al 13 describen la reacción de la raza humana ante Él, ya sea de rechazo, versículos 10 y 11, o de aceptación, versículos 12 y 13. Los versículos 14 al 18 resumen todo el prólogo. El punto, mis amados, es que en los primeros 5 versículos del prólogo del Evangelio de Juan hay 3 evidencias fundamentales de la deidad de Jesucristo. El Verbo encarnado. Y es por eso que vamos a ver 3 evidencias.
de la deidad de Jesucristo. 1, su preexistencia con Dios. 2, su poder creativo con Dios. Y 3, su autoexistencia con Dios. Quiero que me acompañe, por favor, en oración. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Nos sentimos, Señor, tan privilegiados que estemos escuchando acerca del Dios que nos salvó, del Dios que nos amó, del Dios que tomó forma de hombre, del Dios que vino a morir en la cruz como expresión de amor por todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él. Señor, mi ruego en esta mañana es que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la preciosura y hermosura de nuestro Señor Jesucristo en el pasado eterno, Señor, viviendo contigo, creando junto contigo, Señor, formando parte de la hermosa y preciosa Trinidad, Señor, y cómo se despoja de esa condición para venir a alcanzar el propósito para presentarnos santos y sin mancha delante de ti y redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Ruego que en cada corazón aquí presente tu nombre sea exaltado, tu nombre sea adorado, tu nombre sea temido, tu nombre sea honrado, Señor, en agradecimiento por tan grande obra de salvación que tú, con Jesucristo tu Hijo y con tu Santo Espíritu, han llevado a cabo de manera perfecta. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar entonces la primera verdad, ¿sí?, que encontramos nosotros, la primera evidencia que encontramos aquí en la Escritura, y es su preexistencia con Dios. Y partimos de que las Escrituras afirman que Jesús es Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Partimos realmente de un principio, es que Jesús es Dios. Juan lo registra varias veces, de esas declaraciones, para mantener el énfasis de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje de Juan. Observa el versículo, dice el número 1, en el principio ya existía el verbo. Y eso es algo precioso, es algo maravilloso, ya existía. Hay un énfasis ahí realmente. Una declaración simple que está haciendo Juan acá, en el principio. ¿En cuál principio? ¿Qué principio está hablando? ¿El principio de qué? Bueno, en el principio de Génesis 1:1. Ese es el principio. Eso es lo que nos está diciendo Juan acá, en el principio. El mismo principio que está en Génesis 1:1. Cuando nos declara, cuando nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es a ese principio al que se refiere Juan acá. El principio, en el principio era el verbo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, lo que nos está diciendo es que el verbo ya estaba existiendo. Esto quiere decir que el verbo no es otro que el Hijo de Dios, Jesucristo. Ya estaba existiendo cuando Dios creó todo lo que existe. Ahora, si no es parte de la creación, si no es parte del tiempo y del espacio, entonces lo que nos está diciendo es que Él es eterno. Esta es una declaración supremamente importante para la vida de un creyente. Juan está haciendo una afirmación de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que Él, ¿quién? Cristo, existió antes, desde el principio de todo lo que existe. Él ya estaba existiendo. Es sorprendente ver que aún personas que se consideran cristianas están convencidas y que han creído en Jesucristo, aquel que nació de María, una virgen.
que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ellos no tienen conocimiento de que Jesús ya existía. Y hay gente que me dice, no entiendo, por favor, ¿cómo así? Jesús no nació, no apareció cuando nació de María. Bueno, nosotros necesitamos comprender muy bien esto, iglesia, para decir que tenemos un buen fundamento de por qué estamos aquí cantando, adorando, entonando unos preciosos cánticos, porque lo hacemos con el entendimiento, con la comprensión. No es por sentirnos bien como mucha gente lo hace, llegar a iglesias como estas para sentirse bien, de que cumplieron algo, de que bueno, ya fuimos a la iglesia y ahora el resto del día lo podemos disfrutar y pasarla rico. Ya cumplimos. No, no es nada de eso. Nosotros queremos que cada persona que llegue a un lugar como estos llegue con el entendimiento y la comprensión de a qué viene a un lugar como estos. Esta es una declaración muy importante, como ya lo he mencionado. La afirmación de Juan de que nuestro Señor Jesucristo preexistía, es decir, que Él existió antes del principio de todo lo que existe. Él ya estaba existiendo. Y eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón, algo que debe estar como un principio. Y es que nuestro Señor Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo, desde toda la creación del universo. ¿Y por qué? Porque ese es el tiempo imperfecto del verbo ser. El tiempo imperfecto quiere decir continuamente. Es decir, para que lo comprendamos mejor, iglesia, Él estaba existiendo continuamente ya cuando el principio comenzó. Él no comenzó con el principio. Él no es parte de la creación. Él no es un ser creado. Él ya es un ser que estaba existiendo. El tiempo comenzó con la creación. Ahí podemos decir que tomamos el tiempo. Pero cuando nosotros hablamos antes de la creación, hay una palabra hermosa que aparece y es el ex nihilo, de lo cual Dios hizo la creación, es decir, de la nada. ¿Y qué es la nada? La nada es absolutamente nada. Y de la nada Dios tomó e hizo todo el universo. Y cuando Dios toma de la nada para hacer el universo, junto a Él está el Señor Jesucristo. Por eso podemos afirmar que el tiempo comenzó con la creación. El tiempo comenzó con el primer día cuando Dios creó, y luego nos dio la Biblia que el segundo día y el tercer día, y así continuamente el tiempo ha marchado hasta el tiempo en el que un día terminará y viviremos una eternidad sin tiempo, porque la eternidad también es sin tiempo. Entonces tenemos el principio, Cristo antes del principio, y lo precioso es que Joan está llevando Apocalipsis, la escatología, el tiempo final, la eternidad, lo que va a pasar en la eternidad. No va a haber tiempo en la eternidad, estaremos en la gloria eterna. Pablo lo describe, dice en Efesios capítulo 1, versículo 19, y esto pide en oración, que ilumine los ojos del entendimiento para que sepan a qué esperanza hemos sido llamados en la gloria eterna. Es decir, poder ver, y por eso venimos a un lugar como estos, a adorar a nuestro Dios, sabiendo que un día estaremos con Él en la gloria eterna, por toda la eternidad. ¿Quiénes? ¿Toda la humanidad? No, no toda la humanidad. Solamente aquellos que han puesto su confianza y su esperanza en Jesús. Lo acabamos de leer en Juan 20:31, que nosotros ponemos nuestra esperanza únicamente en Él. Ayer estaba hablando con mi hermano, con quien compartimos mucho acerca de la palabra, y nos reunimos y hablamos, y me decía, mira, ¿te acuerdas cuando estuviste por acá de una pareja que tuve la oportunidad de ir, fui invitado a la casa de ellos, y ellos realmente Dios los utilizó para como encarrilar un poco más a mi hermano? Pero increíblemente me dijo, ¿sabes qué? Decidieron no volver a la iglesia. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Y el asunto es que ellos afirman de que Cristo murió por toda la humanidad. Y conversaba con él y le dije, ese es un pensamiento de salvación universal.
Pero la Biblia es clara, la Biblia nos está diciendo que solamente aquellos que ponen su esperanza en el Señor Jesucristo son los que tienen vida eterna, para que todo aquel que en Él cree, lo acabamos de leer en Juan 20:31. Pero desde el tiempo en que comenzó, digamos, el inicio del tiempo, fue el inicio de la creación. Y por eso Juan dice, en el principio ya existía el Verbo. Con el inicio del tiempo fue el inicio de la creación, es decir, este ser, el Verbo, ya existía antes del tiempo. Y por lo tanto está afuera del tiempo. Y por lo tanto es eterno. No hay tiempo en Él. Entonces, cuando hablamos de que en el principio, no es que en el principio haya aparecido nuestro Señor Jesucristo, sino que Él ya estaba. En el punto en el que todo comenzó, podemos decir que Él ya era, describiendo existencia continua antes de la creación. Es decir, el Señor Jesucristo estaba cohabitando también con el Padre y por supuesto con el Espíritu Santo. El versículo inicial del Evangelio está haciendo una gran declaración. Y observen que él dice, el Verbo era Jesús, en su parte final del número 1. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo, que es Jesús, era Dios. Por eso Juan lo menciona de esta manera, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa es una gran afirmación. En el Evangelio aquí de Juan nosotros nos damos cuenta de que Jesús asumió en repetidas ocasiones un nombre que es solo dado para el Padre, y es Yo Soy. Observa el capítulo 4, versículo 26, por favor. Capítulo 4, versículo 26, el Señor Jesucristo hace una gran declaración. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Capítulo 8, versículo 24, también nos podemos dar cuenta cómo el Señor Jesucristo está asumiendo un nombre que le corresponde al Padre en el Antiguo Testamento. Capítulo 8, versículo 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Versículo 28. Del mismo capítulo. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Versículo 58 de este gran capítulo. Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Y capítulo 13, versículo 19, para darnos cuenta ahí, nos podemos observar en el versículo 19 que él dice, se lo digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Y el capítulo 18, versículos 5 y 6 nos podemos dar cuenta también, cuando dice, a Jesús el Nazareno le respondieron, y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y el versículo 8, respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Lo interesante es que esa palabra yo soy aparece en el Antiguo Testamento 6,814 veces. Y quiero que piensen esto, mi amado. 6,814 veces aparecen en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy. Realmente tenemos que pensar entonces que no podía llamarse a sí mismo yo soy, cuando el Padre realmente es el que se ha identificado en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. En Juan 10:30, Él afirmó ser uno en naturaleza y esencia con el Padre. Ahora, dada esa reacción de los judíos incrédulos al versículo 33, te vuelvo hace un momento, por favor. Observe el capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno.
Y observa el versículo 33. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y es porque nuestro Señor Jesucristo, precisamente ahí en el capítulo 5, en el versículo 18, quiero que observes también que Él dijo, que nos dice la Escritura: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, ellos reconocieron que esta era una afirmación de deidad. Pero observen que nuestro Señor Jesucristo tampoco corrigió a Tomás cuando Él le dijo: Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. De hecho, lo alabó por su fe. Acompáñame allá un momento. Juan 20:28. Y lo que quiero es que bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo nosotros podamos ver la grandeza de nuestro Dios, el Dios que adoramos. Versículo 28 del capítulo 20. Observa lo que dice: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y Jesús le dice en el versículo 29: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo no creyeron. Ahora, dése cuenta que Él lo alaba por su fe, pero no le corrige el que le haya dicho Señor mío y Dios mío. Y nadie podía llamar a un hombre Dios, a menos que verdaderamente fuera Dios. Lo que podemos observar es que la reacción de Jesús es inexplicable de no haber sido Dios en realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. También encontramos que, por ejemplo, el apóstol Pablo hace una gran descripción a los filipenses en cuanto a la existencia de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando Él dice que el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, dice la Escritura, dice Pablo, dice que era igual a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo declara: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Romanos 9:5 se refiere a Cristo como Dios bendito por los siglos. Tito capítulo 2, versículo 13 y 2 de Pedro 1:10 lo llaman nuestro Dios y Salvador. Dios mismo, Dios el Padre, se dirige al Hijo como Dios. Y acompáñame allá en Hebreos capítulo 1, versículo 8, que hicimos la lectura en el intermedio de los cánticos. Capítulo 1, versículo 8. Pero del Hijo dice, el Padre es el que está hablando acá y dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Juan en realidad se está refiriendo a Jesucristo en su primera epístola como el verdadero Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Y si me acompañas un momento a Colosenses capítulo 1 versículo 17, por favor, acompáñame allá. Colosenses capítulo 1. Leámoslo desde el 15, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Las Escrituras nos dejan ver que Jesucristo posee los atributos incomunicables de Dios, aquellos únicos para Dios. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Las Escrituras revelan que Cristo es eterno.
En Miqueas, Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 2. En Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que será llamado Padre Eterno. Es decir, nos deja ver su omnipresencia. En Mateo, capítulo 18, 20, y en 28, 20, de igual manera. Nos habla de su omnisciencia en Mateo capítulo 11, versículo 27, en Juan 16, 30 y en Juan 21, 17. Pero también nos dice que Jesús es omnipotente. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que es inmutable, es decir, que no cambia. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, o por todos los siglos. Que es soberano, Mateo 28, 18. Y por supuesto que es glorioso, Juan 17, 5. Si me acompañas ahí a Juan 17, 5, podrás darte cuenta de la descripción que nos hace cuando Él está hablando con el Padre, en lo que llamamos la oración sumo sacerdotal del Nuevo Testamento. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Nadie se dirige a Dios de esta manera. Glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Cuál gloria? Si Dios dice en su Escritura, en su santa palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, entonces este tiene que ser el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Y esta es la razón por la que Jesús toma el título o usa un título que Dios usa para escribir su propia eternidad. Cuando Moisés quiso saber cuál era el nombre de Dios, usted recordará en el Antiguo Testamento, ¿qué le dijo Dios? Mi nombre es yo soy el que soy. Mi nombre es el verbo ser. Es lo que está diciéndole Dios a Moisés. Mi nombre es ser eterno. Y de manera repetida, Juan lo hace aquí en el Evangelio de Juan. Está diciendo que Jesús ha dicho yo soy, ya lo vimos en algunos textos, yo soy, el verbo yo soy, el mismo nombre de Dios del Antiguo Testamento, el verbo ser, lo que nos está mostrando entonces es que el Dios del Antiguo Testamento ha encarnado, se ha hecho hombre. Y aquí para entender eso lo tendríamos que ver con la Trinidad, con la preciosa Trinidad. Entender y comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando ahí. Y Él inclusive va a tener la valentía, el atrevimiento de decirle a los judíos, escuchen esto iglesia, antes de que Abraham fuera yo soy, en Juan 8:58 que lo leímos. Y eso es tremendo para los judíos, porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos, antes de que Abraham fuera yo soy, es cuando ellos después le dicen, ¿cómo que tú no tienes más de 50 años y dices que viste a Abraham? Y Él les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Mostrando que realmente Él no solamente estaba ahí, sino también en el Antiguo Testamento. Él solo habla de sí mismo en el tiempo presente continuo, y eso es supremamente importante aquí en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo siempre está hablando en el tiempo presente continuo. ¿Y por qué? Porque nunca hubo un momento en el que Él no existió, sino que Él siempre está en el presente continuo. Él siempre habla en el tiempo presente continuo porque nunca hubo ese momento en el que Él no existiera. Por eso Juan dice, o lo refuerza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Eso es repetido en el versículo 2, observa. Él, ¿quién? Cristo, estaba en el principio con Dios. Ese es todo el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Mira que lo está repitiendo, lo cual nos muestra un énfasis en el texto. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Es un énfasis realmente de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. El verbo era con Dios.
Eso está repetido ahí. Es interesante que eso se dice 2 veces. El verbo era con Dios. Versículo 1. Y luego vuelve y dice, y Él estaba en el principio con Dios. Y aquí lo que vemos es que Juan hace un énfasis para que quede claro quién es Jesús. La pregunta es, ¿Jesús es Dios para ti? ¿Este es el Dios que tú adoras? ¿Este es el Dios que tú sigues? ¿Este es el Dios que tú sirves? ¿Este es el Dios que es tu Señor? ¿Que es tu amo? ¿Que es tu dueño? Ahora escucha esto. Cuando el principio comenzó, Él ya existía. Y eso es algo que tiene que estar arraigado en tu corazón. Estoy ante el Dios eterno. Él existía como Dios. Él está fuera del tiempo. Él existe como el Dios eterno. Pero escucha esto. Él no solo existe como el Dios eterno, y lo dice en el versículo 1, sino que Él es Dios. Él existió y ha existido eternamente con Dios. Y acá nos lleva a la segunda verdad, y es que su poder creativo con Dios. Junto a la verdad de preexistencia viene la segunda verdad, que es la coexistencia. Y ya establecimos esto de manera simple al hacer un comentario acerca de la última frase del versículo 1. Hemos estado centrados mirando el verbo era Dios. Eso es lo que hemos estado ahí. Nuestros ojos han estado puestos en este texto. Él era Dios. El verbo era Dios. Ahora, ¿el punto cuál es, mi amado? Si Él preexistió el tiempo y el espacio, si Él preexistió la creación, si Él ya existía antes de que todo lo que fue creado fuera creado, entonces podemos decir que Él no es creado. Y esto es algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque si Él no es creado, Él tiene que ser Dios. Él tiene que ser Dios. La Escritura nos dice que todos los ángeles fueron creados, que aún los ángeles caídos cayeron de una creación en la cual Dios los hizo santos y se rebelaron y se desviaron y cayeron. Toda persona en el universo es un ser creado, excepto el Creador mismo. Y esta es una expresión poderosa. ¿Por qué? Porque realmente al no ser el creado, entonces Él es el creador y Él es el Dios eterno. Es una expresión potente, el verbo era Dios. 4 palabras en griego, theos, yo, logo. Literalmente en el griego, Dios era el verbo. Y esta expresión poderosa, nosotros vemos en Juan 17 que Jesús está hablando con el Padre, y en el versículo 5, como lo acabamos de leer, acerca de la gloria que Él tuvo antes que el mundo comenzara. Le dice ahora, Padre, Juan 17:5, volvamos allá un momento, por favor. Y ahora glorifícame, tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Realmente este es un capítulo espectacular, es un capítulo donde nosotros deberíamos estar siempre meditando en cuanto a toda la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios. Como lo dijo Pablo en Filipenses, que no fue algo a lo cual se aferró. Haya pues en vosotros este sentir que obra en Cristo Jesús, versículo 5, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 6. Siendo Dios, no se aferró a su condición. Se despojó de ello con un propósito, por una causa. ¿Cuál era? Encarnar. La encarnación. Por eso cuando nosotros, y lleguemos allá, en el versículo 14, cuando dice, y el verbo se hizo carne. Esto es todo lo que Juan va a hablar aquí en todo este evangelio. Como el Dios
el Dios santo, el Dios puro, el Dios que está separado completamente del pecado, el Dios que habita en luz inaccesible donde nadie ha estado ni está, el Dios que nadie puede verle, porque muere, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como ya lo leímos en Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si alguien quiere ver a Dios, alguien puede decir que ha visto a Dios, tiene que decir que lo ha visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, el Dios que conocemos. Ese cántico precioso que dice el Dios que adoramos. El Dios que adoramos es el Dios que conocemos. La mayoría de gente dice conocer a Dios, pero no conoce, no le conoce, porque no conocen a Jesucristo. Él es totalmente la deidad. Él es la deidad de la divinidad. Dios era el verbo. 4 palabras en griego como lo he mencionado. La declaración más clara, la declaración más directa de la deidad de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, si Él es preexistente, está fuera del tiempo y el espacio antes que cualquier cosa que fuera hecha, como lo dice la palabra, y Él es coexistente, como lo estamos viendo, entonces tenemos que decir que Él es Dios totalmente, 100% Dios, 100% hombre. Estos son los elementos para la fe salvadora. Yo tengo que creer que el Dios de la eternidad, el único Dios vivo y verdadero, se ha hecho hombre y ha venido para ser colgado en una cruz, para morir, para ser sepultado y también para resucitar venciendo la muerte. Esa es la fe que nos salva y que con eso logró o logra realmente redimir todo nuestro pecado y nuestra maldad. Es decir, la segunda persona de la deidad existió antes de la creación del universo. De hecho, la Biblia lo identifica como el creador. Si usted mira en Juan capítulo 1, ahí donde estamos, versículo 3, observa lo que dice. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, lo que Jesús no ha hecho, no existe. Porque todo lo que Jesús ha hecho es lo que existe. Y esa es la declaración que Juan está haciendo aquí. Observa el versículo 10, por favor. Él, ¿quién? Cristo, estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. Volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 17 rápidamente. Y mira lo que nos dice la Escritura. Colosenses 1, 17. 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, si me acompañas al libro de Hebreos, algo precioso y maravilloso, observa lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En sus últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo, ¿qué? También el universo. Es decir, el Padre junto con el Hijo estaban haciendo todo el universo. Es por motivo del Hijo, ¿sí?, que todo se crea. Es todo lo que el Hijo hace. Ahora mira el versículo 10 aquí mismo, en Hebreos 1:10. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Los cielos son obra de tus manos. Tú y yo podemos adorar al Señor por todo lo que ha hecho. Señor, te alabo y te bendigo por toda tu creación, por todo lo que tú has hecho. Mi Señor Jesús, gracias por todo lo que tú has hecho como creador. Él es el creador de todas las cosas. Y para ser el creador de todas las cosas debe existir antes
del acto de creación, antes de la existencia de las cosas creadas. Es así. Las Escrituras nos están testificando que Él poseía la gloria divina, como ya lo leímos en Juan 17:5, antes que el mundo fuese. En esa existencia preencarnada dentro de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad experimentó el amor de la primera persona, es decir, de el Padre. Acompáñame ahí a Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí voy a hacer un paro por un momento. Y voy a mirarlos a todos ustedes. Quiero que mires este texto, mi amado. Y es una declaración impresionante en la oración de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 24 del Señor Jesucristo se está dirigiendo al Padre. Mira el texto, por favor. Tal vez subráyalo, no sé si tú tienes algo para resaltar ahí. Pero Él le dice, Padre, y le presenta el deseo. ¿Cuál es el deseo? Quiero que los que me has dado. ¿Quién se los ha dado? El Padre, que bien nos lo dice en el versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Qué hermoso es esto. Qué hermosa es esta teología preciosa. El Padre le da al Hijo, el Hijo lo salva, y ahora el Hijo quiere que esos que Él salvó estén con Él. Observa, quiero que los que me has dado estén también conmigo. ¿En dónde? Donde yo estoy. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Oh, la oración de Pablo. Ábrele los ojos del entendimiento para que sepan a qué esperanza han sido llamados de la gloria eterna. Si tú no tienes una expectativa de la gloria eterna, tú todavía sigues amando este mundo. Si tú no tienes una expectativa de la gloria eterna, entonces tú, tal vez peligrosamente, este mundo te va a arrastrar. Y amar al Rey de gloria y majestad no es tu prioridad. Pero aquí vemos realmente el amor de nuestro Señor Jesucristo, manifiesto en el amor del Padre también, que se los dio. Yo quiero que los que me has dado, aquellos del versículo 2, como lo estoy mencionando, por cuanto le diste autoridad a quien, al Hijo, sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna. ¿Quién? Cristo dando vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Mire lo precioso de la lección. Si tú has creído que realmente Dios te ha salvado sin tener ningún mérito, yo creo que es el momento para nosotros rendir nuestro corazón a los pies de Cristo Jesús. Las personas de la deidad ejercieron ese atributo o este atributo divino y comunicable entre ellos durante la eternidad pasada. Hay gente que cree que Dios hizo a los hombres porque se sentía solo, para tener compañía, para distraerse, como para divertirse. No, el Padre vivía en perfecta armonía con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la Trinidad preciosa, con una comunicación y una expresión de amor realmente maravillosa. Y esto nos conecta con el punto número 3. La tercera verdad, su autosuficiencia con Dios. Su autosuficiencia con Dios. Él es autoexistente. Esto es obvio, lo hemos visto. Si no eres creado, entonces existe fuera de la creación. Debe ser preexistente, coexistente, autoexistente. Ahora la pregunta es, ¿cómo establecemos esto? ¿Cómo lo establecemos? Míralo en los versículos 3 y 4 de Juan, por favor. Versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira aquí, autoexistente. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto!
Esta es la reiteración esencial de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mira un momento ahí lo que nos declara Hebreos capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3, observa lo que dice. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios hizo todas las cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Aquí encontramos una confesión positiva, que es que todas las cosas fueron hechas por Él. Pero también encontramos una confesión negativa. ¿Cuál es? Que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la declaración negativa. Es decir, tiene la declaración positiva y la negativa. Nada que encontramos aquí en el griego literalmente es ni una sola cosa, como ya lo hemos hablado. Ni una cosa que existe que Él no haya hecho. Ahora mire la expresión tan maravillosa de la que estamos hablando acá. En Él, ¿en quién? En Jesús estaba la vida. Esta es la prueba de su autoexistencia. Todo lo que existe llegó a ser a través de Él. Esa es una declaración positiva. Aquí la palabra en el griego no es bios, escúchalo bien, de donde sale la palabra biología, de vida. No, es la palabra zoe, que está hablando de la parte espiritual. Es decir, cuando Cristo vino, Él es la vida espiritual. ¿A quiénes? A aquellos que están muertos, a toda una humanidad que está caída en pecado y que está muerta espiritualmente. Entonces el término aquí es zoe. Todo lo que existe Él lo hizo, todo lo que vino es de Él. Él no vino de nadie o de nada, todo viene de Él, es decir, la vida proviene de Él. Como Pablo lo declara en 1 Corintios 8:6, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Es lo mismo. Lo que estamos hablando acá, lo que estamos mencionando. Él es la vida. Él es lo hermoso y lo precioso. En Él está la vida. Y es lo que nosotros tenemos que contemplar aquí, precisamente. Si en Él estaba la vida, quiere decir que Él no recibió su vida de alguien. Él no recibió vida de nadie. Nadie le ha dado vida a Él. Lo cual nos muestra que Él es el Dios eterno. Como ya lo mencioné, en Él estaba la vida. Entonces, por supuesto que aunque la palabra no es bios, en Él está la vida biológica y la vida espiritual. Dios es el que nos da la vida. Nosotros podemos respirar, podemos estar acá, podemos sentir. Pero no nos está hablando de esa vida, está hablando de la vida espiritual, mediante la cual Dios nos puede salvar. Dios nos da un entendimiento. Dios nos pone en relación con Él mismo por su propio Hijo. En Él estaba la vida. Cuando uno está mirando al Señor Jesucristo, está viendo al que en sí mismo es vida. Él es la vida. Estar en Jesús es tener vida. Amar a Jesús es tener vida. Adorar a Jesús es tener vida. Es tener comprensión. Es tener esa vida espiritual que nos lleva a tener una relación personal con Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Yo soy. Otra vez. En esa declaración inmensa, una declaración que realmente nos deja ver que en Él estaba la vida. Él es la realidad fundamental de todo lo que existe. Podemos hablar de las personas, podemos ver a las personas caminar,
pero todo aquel que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente está muerto. Por supuesto que tienen vida, todos tenemos vida, quienes estamos acá. Vivimos, somos y nos movemos. Es decir, tenemos nuestra existencia. Como Pablo lo dijo, todo lo que somos, somos por Él, en Él y para Él. En Hechos lo mencionó el apóstol Pablo. La gente viene con algún tipo de idea acerca de Jesús, lastimosamente diciendo que fue creado, que fue engendrado, ¿sí? Pero realmente podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, Él no fue creado. Este no es el Jesús de las sectas. Él no es el Jesús de la esfera de la teología de la liberación, ni el liberalismo. Él es el Jesús quien es totalmente Dios, totalmente hombre, y quien es el medio por el cual todo existe. Tenemos que pensar y mirar más en ello, más detalladamente. Tal vez como lo entonamos en uno de los cánticos, Jesús es fuente de la vida eterna. Y ojalá tú puedas comprender cuando estás entonando un cántico de esos, lo que es Jesús, fuente de la vida eterna. Él es la vida divina eterna. Manifiesta en el mundo como luz brillando en las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y es impresionante, y la luz que nos muestra aquí, cuando vemos el versículo 5, observa que dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es decir, realmente Jesús acaba con la oscuridad realmente. En otra versión dice, la luz en las tinieblas resplandece. El versículo 9 nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Observa, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo que no le conoció. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio del versículo 10 y el mundo no lo conoció. Qué tremendo esa declaración. La vida del Dios eterno, la vida eterna que Jesús ha tenido siempre y tendrá, es la vida que viene al mundo como luz, para alumbrar al mundo. Y Él realmente continúa alumbrando al mundo. Y observa esto, la oscuridad no puede vencer la luz. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y realmente esta es la apertura del Evangelio de Juan. Una declaración realmente tan potente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su impacto en el mundo. Las tinieblas siempre van a tratar de apagar esa luz. Esa es nuestra lucha, esa es la guerra espiritual. Pero nunca lo van a poder hacer. Ellas no pueden extinguir la luz. Y la luz está brillando en el mundo. Está brillando en un mundo que ha estado dominado por la oscuridad, pero que cuando nuestro Señor Jesucristo ha venido, entonces realmente resplandece en las tinieblas. Esa es la luz del Evangelio que usted y yo debemos hablarle a otras personas. Por eso la palabra nos dice que a cualquiera que oiga. Es lo que nosotros tenemos que mirar realmente. Y es donde nosotros debemos contemplar. Y tenemos que observar que las tinieblas no pueden extinguir el mensaje de la palabra. Pero hay una condición acá, mi amado, con el que quiero ir al final. Deben creerle. Deben creerle. El hecho de estar en un lugar como este no significa que usted lo crea.
Y tal vez va a sonar duro, pero tal vez usted puede ser un simple religioso que se siente bien por venir a un lugar como estos o cumplir. Pero la Escritura nos dice, y Juan lo enfatiza, y es lo que estaremos viendo durante todo el Evangelio que estudiemos, deben creerlo. Porque la Escritura declara que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, debemos oír acerca de Cristo y debemos creer. Quiero que vayas al capítulo 8 de Juan para cerrar este tiempo de la exposición de la palabra. El versículo 24, mira lo que el Señor Jesucristo declara. Capítulo 8, versículo 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pero no debes morir en tus pecados, mi amado. No debes ir al infierno. Pero el Señor Jesucristo dice que en sus pecados morirán a menos que crean que Él es. A menos que crean en el gran yo soy. Él mismo lo dijo. Deben creer que yo soy el que he descrito aquí en estos versículos. En lo que la Escritura está declarando. Es la apertura de un evangelio precioso. Pero la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿crees que Jesús es Dios en carne humana? ¿Lo haces públicamente, declarando que perteneces al Dios que tomó forma de hombre y que vino a morir en una cruz por tus pecados? Que murió, pero no solamente murió y fue sepultado, sino que resucitó, y que la victoria de Él en esa cruz es tu victoria, y que es tu única esperanza para presentarte delante del Padre. Puedes decirle con seguridad a Dios, estoy listo para morir hoy, Señor, si es tu voluntad que yo me vaya. Y saber de que he puesto toda mi confianza y esperanza en Jesucristo. Ese es el cimiento de la fe salvadora. Pero también, si usted no cree eso, en sus pecados morirá, sin ser perdonado. Enfrentará realmente el castigo total de los pecados. De mi parte, lo invito a que confíen en su sacrificio, en su favor, en su gracia, para que sus pecados sean perdonados. Que como dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo y por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar, Señor, tu palabra que es viva, que es verdadera, que es perfecta, que es inerrante, que es eficaz, que es autoritativa, Señor. Tu palabra que ha sido exhalada por tu Santo Espíritu, para que en ella confiemos y creamos que verdaderamente Jesús es el Cristo, el que había de venir, el que tú habías prometido desde la antigüedad y que lo has enviado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, te damos por permitirnos, Señor, poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, para gloria y alabanza tuya en Cristo Jesús. Amén.